Dicen que el ser humano nunca había estado tan conectado y, paradójicamente, nunca había estado tan solo. Hoy quiero que imagines algo que quizá ya viviste esta mañana sin darte cuenta. Abres los ojos, tomas el teléfono y, antes de estirar los brazos, ya estás deslizando la pantalla para ver quién te escribió, quién reaccionó, quién estuvo pendiente de ti mientras dormías. Puede parecer una rutina inocente, pero detrás de ese gesto hay un dato que duele. En promedio, pasamos más de 4 horas al día buscando validación digital. 4 horas persiguiendo notificaciones que, en teoría, deberían hacernos sentir vistos, apreciados, importantes, pero ¿a qué precio? Piensa en esa necesidad silenciosa que se despierta cada vez que escuchas un ding. Ese pequeño impulso eléctrico en el pecho, ese microsegundo de esperanza en el que crees que quizá alguien te dio like, comentó tu foto, compartió tu historia o simplemente te reconoció. Parece poco, pero ese instante revela mucho. Revela un hábito que se ha vuelto casi automático, como respirar, pero con una diferencia crucial. La respiración te mantiene vivo, la validación digital, cuando no se controla, te mantiene atrapado. Hoy, en esta isla del saber digital, vamos a hablar de una verdad incómoda. La obsesión por la aprobación online no solo está moldeando tu estado emocional, está moldeando tu futuro. Aunque no lo notes, cada me gusta que esperas te programa, cada comentario que buscas te condiciona, y cada comparación que haces te aleja un poco más de ti mismo. Porque, sin darnos cuenta, hemos permitido que el mundo digital se convierta en un espejo defectuoso donde tu valor depende de un algoritmo y tu paz depende de una métrica. Pero no te culpes. Esto no nació de la vanidad, nació del diseño. Las plataformas son máquinas de dopamina, cada notificación está calculada para hacerte volver, para hacerte sentir que necesitas estar ahí, para mantenerte atado a un ciclo donde el premio es pequeño, pero la espera es eterna. Y lo más peligroso no es que busques aprobación online, es que no te des cuenta de que lo estás haciendo. Porque cuando algo se vuelve inconsciente, también se vuelve poderoso. Por eso este video existe. Porque necesitas entender lo que está pasando detrás del telón. Y no se trata de demonizar la tecnología. Al contrario, se trata de recuperar el control sobre ella antes de que ella siga controlando lo que sientes, lo que piensas y lo que decides. Porque esa búsqueda constante de validación digital no solo impacta tu bienestar, afecta algo mucho más delicado, tu productividad, tus relaciones, tu creatividad y tu forma de estar contigo mismo. A lo largo de este viaje, te voy a mostrar cómo esa necesidad de aprobación online ha creado una tormenta silenciosa que afecta tu atención, distorsiona tu autopercepción, fragmenta tus relaciones y sabotea tus proyectos más importantes. Vamos a analizar cómo la gratificación instantánea remodela tu cerebro, cómo la comparación social debilita tu autoestima, y cómo el miedo al juicio limita tu creatividad antes incluso de que empieces a crear. Pero también te daré algo más poderoso que las advertencias, un camino. Un mapa para identificar los hilos invisibles que te atan a la validación digital y para soltarlos, uno por uno, hasta que recuperes tu autenticidad, tu energía y tu presencia. Al final de este video tendrás claridad, herramientas y, sobre todo, conciencia. Conciencia para entender que tu valor no se mide en números, que tu bienestar no depende de un like y que tu vida merece algo más que una pantalla decidiendo cómo debes sentirte. Esto apenas comienza. Y si te quedas, te prometo algo, vas a verte a ti mismo de una manera que quizá nunca te habías permitido ver. Porque a veces, lo que más necesita ser escuchado, es lo que más tiempo llevamos ignorando. ¿Listo para comenzar? Hay algo casi mágico y peligroso en ese pequeño corazón, en ese pulgar azul, en ese número que sube frente a nuestros ojos. No importa cuántas veces lo admitamos o lo neguemos, cada vez que recibimos un me gusta, algo en nuestro cerebro se ilumina. Literalmente. Es dopamina, el neurotransmisor del placer y la anticipación, haciendo su trabajo como lo ha hecho desde que el ser humano perseguía recompensas más simples, comida, refugio, aceptación del grupo. La diferencia es que ahora esa recompensa no requiere esfuerzo, ni espera, ni riesgo. Solo deslizar, publicar y esperar el próximo golpe de gratificación instantánea. Las plataformas lo saben. No es casualidad que las notificaciones sean rojas, es el color del peligro, el color que obliga al cerebro a prestar atención. Tampoco es casualidad que los likes lleguen en oleadas, en clusters, en pequeños grupos.
No es un error del sistema. Es diseño. Un diseño que nos mantiene vigilantes, alertas, revisando, actualizando, comprobando una y otra vez si alguien allá afuera nos recordó que existimos. Y cada vez que ese número sube, el cerebro registra, esto funciona. Repite. Y repetimos. Pero aquí es donde todo se vuelve más complejo. Para recibir ese refuerzo, empezamos a construir un personaje. No el que somos, sino el que creemos que será aplaudido. Ese es el yo curado, una versión editada, filtrada, recortada y pulida de nuestra identidad. No mostramos lo que vivimos, mostramos lo que vende. No publicamos lo que sentimos, publicamos lo que se ve bien. Y la frontera entre autenticidad e interpretación se vuelve tan delgada que, si no tenemos cuidado, dejamos de saber quién es quién. Muchos no lo admiten, pero la mayoría ajusta su comportamiento según las reacciones. Quizá cambiamos el ángulo de una foto, el tono de un texto o incluso nuestras opiniones para que encajen con el aplauso digital. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a delegar nuestra identidad en la percepción pública. Es sutil, pero profundo. Es como vivir frente a un espejo que solo muestra las partes de nosotros que generan aplausos, mientras borra las que generan dudas o silencio. Y entonces aparecen las métricas. Ese contador de seguidores que se convierte en una especie de termómetro emocional. Ese número de likes que determina si el día se siente bueno o malo. Ese comentario que cambia en segundos la narrativa interna que teníamos sobre nosotros mismos. Las métricas se vuelven un sistema de puntuación permanente, aunque nadie nos dijo que estábamos compitiendo. El problema es que el cerebro humano nunca estuvo diseñado para recibir juicios constantes de cientos o miles de personas en tiempo real. No evoluciona tan rápido. Así que interpreta esas métricas con la misma seriedad con la que nuestros ancestros interpretaban señales de aceptación o rechazo social. Y por eso duelen tanto. En pantalla, el me gusta parece pequeño. Una insignificancia. Pero emocionalmente contiene una pregunta enorme: ¿soy suficiente? Y cuando la respuesta depende de la atención fluctuante de desconocidos, el terreno emocional se vuelve inestable. A veces recibes una oleada de aprobación y sientes una satisfacción fugaz, casi eufórica. Pero luego, el silencio. Y en ese silencio aparece el vacío emocional. Una sensación de insuficiencia que no existía antes de que midiéramos nuestra vida con números. Visualmente, imagina dos imágenes superpuestas. En la primera, una persona sonríe mirando su teléfono, el contador sube, su postura cambia, su cuerpo se ilumina. En la segunda, la misma persona minutos después, rostro apagado, hombros caídos, deslizando otra vez en busca del próximo microinstante de validación. Ese contraste resume todo, la satisfacción momentánea frente al vacío posterior. Una montaña rusa emocional diseñada para ser adictiva. Y el problema no es que busquemos aprobación, es que no sabemos por qué la necesitamos tanto. Y eso, precisamente, es lo que vamos a desmontar juntos. Hay algo que nadie nos dijo cuando las redes sociales comenzaron a formar parte de nuestra vida, que no solo cambiarían lo que mostramos, sino también lo que hacemos. Es casi imperceptible al principio. Hoy sales a caminar y, sin darte cuenta, ya estás buscando el ángulo perfecto para una foto. Ya no lees un libro por el simple placer de leerlo, sino para subir una historia con la frase subrayada. Ya no cocinas algo rico porque te provoca, sino porque se vería bien en una publicación. Es un cambio de comportamiento tan silencioso que se camufla como normalidad, pero es la primera señal de una cadena invisible: hacer cosas no para vivirlas, sino para mostrarlas. Lo más inquietante es que muchas de estas acciones ya no se sienten impostadas. Se vuelven automáticas, casi naturales. Como si cada momento del día cargara la pregunta tácita: ¿esto merece ser compartido? Y cuando esa pregunta se vuelve un filtro constante, la realidad pierde sabor. Es como ver la vida a través del lente de una cámara incluso cuando no la estás usando. No estás presente, estás curando, seleccionando, editando mentalmente lo que podría convertirse en contenido. Junto a ese cambio llega algo más pesado: la ansiedad por desempeño digital. Una presión silenciosa por mantener la personalidad online que construimos. Si mostraste que eres siempre positivo, sientes que no puedes fallar.
Si mostraste que tienes una vida activa, sientes que no puedes parar. Si mostraste que eres exitoso, sientes que no puedes mostrar vulnerabilidad. Y así, tu identidad pública comienza a exigir un papel que, con el tiempo, se vuelve más difícil de interpretar. No porque seas falso, sino porque eres humano. Y ser humano significa cambiar, sentir inseguridad, cansarte, fallar, tener días buenos y días grises, pero Internet no siempre te da permiso para eso. El resultado es un desgaste emocional profundo. Una tensión entre quién eres y quién debes aparentar ser. Una presión que no se siente como presión porque no hay un jefe exigiéndote, solo un público invisible esperando. Pero el cuerpo lo siente. El corazón lo siente. La mente lo siente. Y mientras todo esto ocurre, algo invaluable empieza a deteriorarse, la conexión auténtica. Las relaciones cara a cara pierden terreno frente a las interacciones digitales que parecen más cómodas, más rápidas, más controlables. En persona no puedes editar lo que dices, no puedes borrar un silencio incómodo, no puedes controlar cómo te ves. En lo digital, sí. Por eso, sin darnos cuenta, elegimos el territorio que nos permite controlar más, aunque ese territorio sea menos real. Hay historias que casi todos conocemos, aunque no siempre las confesamos. Como la de Ana, que solía pintar acuarelas solo porque le relajaba. Un día subió una de sus pinturas a redes y recibió más likes de los que imaginó. Entonces dejó de pintar para sí misma y comenzó a pintar para el algoritmo. Lo que fue un refugio se convirtió en una obligación. Su arte dejó de ser suyo. O la de Carlos, que amaba reunirse con amigos los sábados. Hasta que un día se dio cuenta de que disfrutaba menos la compañía y más la posibilidad de grabar un video gracioso para subirlo después. Empezó a medir sus salidas en contenido generado, no en momentos compartidos. Sus amigos lo notaron antes que él. O la de Laura, que dejó de practicar yoga porque sentía que no se veía lo suficientemente estética para subirlo a stories. Lo que debía liberarla terminó aprisionándola. Estas historias no son excepciones, son advertencias. Señales de que la validación digital no solo roba tiempo, roba experiencias. No solo roba atención, roba autenticidad. Y no solo roba momentos, roba la vida que ocurre cuando no estás intentando demostrar nada. Y esa vida, aunque parezca obvio, es la única que vale la pena vivir. Hay un enemigo que roba horas sin hacer ruido, un ladrón tan sofisticado que no entra por la puerta, sino por el bolsillo, tu propio teléfono. Y lo más inquietante es que no viene a llevarse objetos materiales, sino algo mucho más valioso, tu atención. La validación digital, esa búsqueda frenética de aprobación en forma de likes, comentarios o reacciones, se ha convertido en uno de los principales saboteadores de la productividad moderna. No destruye tu agenda de golpe. Lo hace a través de pequeñas filtraciones que parecen inofensivas, un mensaje, una notificación, un solo voy a revisar algo rápido. Y cuando vuelves a la realidad, ya no es la misma hora, ni eres la misma persona. El primer disparo silencioso ocurre cuando entras solo a ver si alguien comentó. Lo que era un gesto de 5 segundos se transforma en 10 minutos de desplazamiento interminable. El cerebro, atrapado entre la curiosidad y la expectativa, comienza a recorrer un camino automático en busca de pequeñas recompensas. Cada scroll es una ruleta emocional, ¿habrá algo nuevo? ¿Habrá algo que genere dopamina? Y aunque no siempre aparece, la posibilidad de encontrarlo es suficiente para mantenerte enganchado. Mientras tanto, tu energía mental, la que debería alimentar tus proyectos, tus metas o tu creatividad, se va diluyendo como una vela encendida en una habitación vacía. El segundo impacto aparece disfrazado de comparación. No importa cuán enfocado estés, basta un video de alguien más exitoso o un post de alguien logrando más que tú para que tu mente empiece a generar ruido. La comparación es el veneno psicológico más aceptado socialmente, porque parece un acto inocente, solo estoy viendo ideas. Pero tras ese gesto, se esconde un mensaje que perfora la autoestima, ellos pueden, ¿y yo por qué no? Lo que antes era motivación se convierte en parálisis. Lo que antes era claridad se convierte en duda. La comparación constante no solo consume tiempo, consume identidad. Y aquí ocurre algo aún más profundo, la parálisis creativa.
Cuando vivimos pendientes de la validación externa, cada idea nueva pasa primero por un filtro invisible, ¿y si no les gusta? ¿Y si no funciona? ¿Y si nadie reacciona? Esa duda, esa sombra que se forma en silencio, hace que descartes proyectos antes de nacer. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante y la apagaste porque imaginaste que nadie la aplaudiría? Ese es el verdadero costo, no las horas perdidas, sino las ideas que jamás llegaste a intentar. La validación digital convierte la creatividad en un campo minado donde cada paso parece un riesgo emocional. Pero el golpe final llega sin que te des cuenta. Empiezas a confundir movimiento con progreso. Publicas, revisas, respondes, vuelves a revisar. Sientes que estás haciendo algo, que estás activo, pero en realidad no avanzaste ni un centímetro en lo que realmente importa. Es como correr en una caminadora, sudas, te cansas, sientes que te moviste, pero sigues en el mismo lugar. El algoritmo te da la sensación de productividad, pero solo te mantiene entretenido. En el fondo, el verdadero problema no es el tiempo perdido, sino el tipo de persona que te estás convirtiendo mientras lo pierdes. Porque cada vez que pospones un proyecto para revisar notificaciones, le estás enseñando a tu cerebro que la recompensa inmediata vale más que la recompensa a largo plazo. Le estás enseñando a elegir lo urgente sobre lo importante, lo superficial sobre lo profundo, lo visible sobre lo valioso. Sin darte cuenta, estás entrenando tu mente para huir del enfoque, y eso tiene un costo emocional y profesional que no se ve de inmediato, pero se siente con el tiempo. Este asesino silencioso no entra gritando. No rompe puertas. No te avisa. Solo espera pacientemente a que desbloquees la pantalla. Y en el momento en que lo haces, te roba algo que jamás recuperas, el día que podrías haber tenido. La versión de ti que podrías haber construido. La obra que podrías haber terminado. El sueño que podrías haber comenzado. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que la mente se cansa de vibrar al ritmo de las notificaciones. Es ese instante en el que te preguntas, ¿cuándo dejé de usar las redes y cuándo empezaron ellas a usarme a mí? Este punto del video es un pequeño acto de rebelión, es el momento en el que el espectador recuerda que la tecnología es una herramienta, no un amo. Y recuperar el control no es radical, es necesario. Primero, hablemos del consumo consciente. No se trata de demonizar las plataformas, sino de tomar decisiones intencionales. Cada video que consumes, cada publicación que lees, cada creador que sigues, está moldeando tu mente. Literalmente. Y aunque suene dramático, es tan simple como esto: si llenas tu cabeza de ruido, pensarás en ruido; si la llenas de profundidad, pensarás en profundidad. El consumo consciente comienza con una pregunta: ¿esto me aporta o me agota? Y no es una pregunta filosófica, es una brújula. Porque cuando seleccionas lo que te nutre, tu atención deja de ser un campo de batalla y vuelve a ser un recurso valioso que tú decides cómo invertir. Luego entramos en el territorio que casi nadie quiere pisar: establecer límites. Y la razón es sencilla: poner límites en lo digital exige admitir que no somos tan fuertes como creemos. Que el teléfono nos gana más veces de las que nos gustaría aceptar. Por eso hablamos de zonas sin teléfono, espacios físicos o momentos del día donde decides, conscientemente, que tu cerebro se desconecte del show interminable. La mesa al comer. La cama antes de dormir. Los primeros 20 minutos del día. Son pequeñas trincheras donde la dopamina no entra. También están los horarios de uso y los micro-detox digitales. No necesitas desaparecer una semana en el bosque, a veces basta con un domingo sin redes, o una noche en modo avión. El descanso mental no se negocia, se programa. Y esto nos lleva a uno de los pilares más importantes de este punto: redefinir el éxito. Porque mientras sigamos midiendo nuestra valía con números externos, seguiremos siendo esclavos de una validación que nunca se sacia. Dejar de perseguir me gusta es un acto profundo de madurez emocional. Redefinir el éxito implica mover el enfoque hacia adentro: ¿estoy creando algo que me enorgullece? ¿Estoy viviendo una vida que tiene sentido aunque nadie la vea? ¿Estoy siendo honesto conmigo? El bienestar interno no genera notificaciones, pero genera estabilidad, creatividad, paz y, sobre todo, libertad. Para aterrizarlo en lo cotidiano, presentamos un ejemplo práctico.
Hablamos de Laura, una diseñadora que, durante años, vivió pendiente de las tendencias y del rendimiento de cada publicación. Sentía que si no subía contenido todos los días, desaparecía. Hasta que llegó a un punto de agotamiento tan profundo que ya no disfrutaba de su trabajo. Decidió entonces eliminar las redes del teléfono por un mes. En ese tiempo, descubrió algo impactante, recuperó 3 horas al día, terminó proyectos atrasados, volvió a dibujar por placer y, sobre todo, recuperó la tranquilidad. O el caso de Javier, un estudiante que, tras limitar su uso de TikTok a 30 minutos diarios, vio cómo sus notas subieron, su ansiedad bajó y sus relaciones mejoraron. No fue magia. Fue intención. Recuperar tu yo digital no es un destino, es un proceso cotidiano de microdecisiones. Es elegir volver a ti. Es recordar que tu atención es el recurso más valioso que tienes y que cuando tú decides dónde ponerla, tu vida comienza a alinearse desde adentro. Hay un momento en la vida de toda persona consciente en el mundo digital en el que surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuándo fue la última vez que estuve presente, de verdad? No mientras veía un video, no mientras respondía mensajes, no mientras pensaba en capturar el momento perfecto, sino presente, con todos los sentidos despiertos. Ese es el espíritu de este segmento, un recordatorio suave, pero firme, de que la vida sucede en otra frecuencia, una frecuencia que las pantallas no pueden recrear. Comencemos por algo esencial, cultivar conexiones reales. Tal vez no lo notamos, pero el contacto humano, el de verdad, tiene un lenguaje propio. Los silencios compartidos, la forma en que alguien te escucha sin mirar el reloj, la risa que no necesita filtros ni subtítulos, los gestos que solo se descubren cuando hay presencia auténtica. La pantalla es cómoda, sí. Predecible. Controlable. Pero también es plana, limitada, superficial. La intimidad se construye con miradas, respiración, tiempo y vulnerabilidad. Por eso, priorizar interacciones cara a cara no es nostalgia, es nutrición emocional. Es permitir que la vida vuelva a entrar por una puerta que habíamos cerrado sin darnos cuenta. Luego está ese territorio casi olvidado que deberíamos reconquistar, hacer cosas solo por el placer de hacerlas. No para mostrarlas. No para documentarlas. No para obtener aprobación. Hobbies que recuperan su esencia, leer sin subir una foto del libro, caminar sin grabar la ruta, cocinar sin grabar el proceso, aprender algo nuevo sin la presión de demostrarlo. Cuando dejamos de convertir cada actividad en un contenido potencial, la creatividad respira. El alma también. Recuperamos algo que la vida moderna ha convertido en lujo, la experiencia íntima, privada, nuestra. Hay un tipo de felicidad que solo aparece cuando nadie la está mirando. Y aquí es donde llega la parte más poderosa de este punto, el desafío para la audiencia. No un reto viral, no una meta imposible, sino un acto de reconexión personal. Un día de desconexión digital intencional. 24 horas sin redes sociales, sin notificaciones, sin el impulso automático de verificar quién dijo qué o quién vio qué. Un día para observar lo que pasa dentro. La idea no es castigo, es descubrimiento. ¿Cómo te sientes cuando el ruido se apaga? ¿Qué ideas emergen? ¿Qué emociones estaban esperando su turno para hablar? Muchos descubren que el silencio no es vacío, es claridad. Y que la mente, cuando deja de correr detrás de estímulos, vuelve a su ritmo natural, un ritmo humano. Para reforzarlo, se sugiere un visual potente, un antes y después de un día sin pantallas. En el antes, el espectador verá el caos habitual, multitarea, dispersión, microansiedad, agotamiento mental. En el después, se muestra algo distinto, más calma en la mirada, más foco en las manos, más ligereza en la respiración. No es magia. Es evidencia. El cerebro no está diseñado para vivir en hiperestimulación continua y cuando se le da un respiro, responde con creatividad, estabilidad emocional y una sensación de recuperación interna que muchas personas no notan hasta que la vuelven a sentir. Más allá de la pantalla hay un territorio enorme, cálido y profundamente humano esperándote. Y este punto del video no busca convencerte con teoría, busca invitarte a experimentarlo. La vida no está en pausa esperando a que termines de scrollear. Está ahí, latiendo, silenciosa, lista para recibirte cuando decidas volver. Y ahora que hemos recorrido juntos este viaje,
uno que empezó con algo tan simple como un me gusta, es momento de detenernos un instante y mirar el mapa completo. Porque lo que parece un gesto pequeño, un clic inocente, se convierte en una fuerza silenciosa que moldea nuestra mente, nuestros hábitos y hasta nuestra identidad. Hablamos de los costos ocultos de la validación digital, como la dopamina de cada notificación nos convierte en buscadores compulsivos de aprobación, como comenzamos a curar versiones de nosotros mismos para encajar en un molde que ni siquiera escogimos, como nuestra autoestima se vuelve un número que se actualiza en tiempo real y como, sin darnos cuenta, empezamos a vivir en función de una audiencia invisible. Exploramos también el impacto profundo que este hábito tiene en nuestro bienestar, la ansiedad por mantener una imagen perfecta, la erosión de las conexiones reales, el cansancio mental de intentar estar en todas partes al mismo tiempo. Y, por supuesto, ese desgaste invisible que la comparación constante genera en nuestra creatividad, robándonos tiempo, foco y claridad. Pero este video no es una advertencia, es una puerta. Porque también descubrimos cómo recuperar el control. Cómo elegir lo que consumimos en vez de permitir que los algoritmos decidan por nosotros. Cómo establecer límites que protejan nuestra atención como si fuera un tesoro, porque lo es. Cómo redefinir el éxito, pasando de los aplausos digitales a un bienestar más silencioso, más profundo y más honesto. Y cómo, con pequeñas decisiones intencionales, podemos volver a disfrutar de actividades solo por el placer de hacerlas, sin necesidad de mostrarlas. Y quizá lo más importante, entendimos que cuando bajamos el volumen del mundo digital, nuestra propia voz se escucha con más claridad. Por eso quiero dejarte con un mensaje que no es solo motivador, es una invitación personal. La validación digital no define tu valor. No eres tus seguidores. No eres tus me gusta. No eres los comentarios que recibes, ni las visualizaciones que alcanzas. Eres la persona que queda cuando apagas el teléfono. Eres tu silencio, tu calma, tus sueños, tu imaginación, tu capacidad de crear sin permiso. Eres tu propia fuente de significado. Y ninguna pantalla puede medir eso. Si algo de todo esto resonó contigo, si en algún momento te reconociste, te incomodaste o te inspiraste, te invito a dar un pequeño paso. Déjame en los comentarios cómo sería, para ti, un día de desconexión digital. ¿Qué ganarías? ¿Qué recuperarías? ¿Qué redescubrirías? Este canal existe para esas conversaciones, para esa búsqueda consciente de un equilibrio más humano en un mundo hiperconectado. Y por supuesto, si quieres seguir profundizando en estos temas, si quieres seguir explorando la mente, la tecnología y la vida moderna desde una perspectiva honesta y transformadora, suscríbete a la Isla del Saber Digital. Aquí no venimos a consumir, venimos a comprender. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.